Vamos a continuar con nuestra jornada de cafés científicos virtuales sobre enseñanza de estudios literarios 2026 que desarrollamos de este martes 9 de junio a este jueves 11 de junio en modalidad virtual y a salas de Zoom con transmisión en Facebook y eventual retransmisión a YouTube. Esta jornada ocurre en el marco de las actividades de promoción de nuestra convocatoria al proceso de selección y admisión 2026 y bueno, además de también tener como propósito difundir el trabajo que realizan las profesoras y los profesores de la maestría en enseñanza de estudios literarios en lenguaje no académico y accesible para la población en general, con especial atención a docentes de licencia de literatura, mediadores de lectura, mediadores culturales y aspirantes a nuestro proceso de selección. El día de hoy, o bueno, más bien en este momento, ya estamos casi por cerrar. Hemos tenido ya 9 presentaciones de docentes, de profesoras y profesores de nuestro programa. Y en este momento toca escuchar al doctor Gerardo Argüelles Fernández. El doctor Gerardo Argüelles es profesor de nuestro programa de posgrado y está adscrito a la Facultad de Lenguas y Letras de la Universidad Autónoma de Querétaro. El doctor cuenta con distinción del Sistema Nacional de Investigadores. Trabaja 4 líneas de investigación personales: teoría literaria, hermenéutica del texto, fenomenología y filosofía del lenguaje, y bueno, algunas oportunidades de tesis para dirigir en la próxima generación de nuestro programa. Podrían versar acerca de análisis de teoría literaria, teoría narrativa y hermenéutica del texto en el nivel medio superior. Doctor, y bueno, el día de hoy estará conversando acerca del lado amable de la teoría literaria. Doctor, le agradezco muchísimo por estar acá en esta tarde conversando sobre este importante e interesante tema. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo y por estar aquí. Sí, muchísimas gracias, estimado doctor Jonathan. De nuevo, me siento igual que mis compañeros, muy honrado, privilegiado y muy afortunado de que nos acompañes ahora en el liderazgo de la maestría. Em, Creo que ha sido de lo más afortunado que nos ha sucedido en la Facultad de Lenguas y Letras y te lo reconozco públicamente. Muchísimas gracias. Me siento cuidado, protegido, escuchado. Entonces eso como, como parte del colegio resulta siempre muy alentador, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, un reconocimiento, eh, estimado doctor Jonathan. Sí, y Gracias. buenas tardes a nuestra comunidad, a nuestra audiencia y a nuestro público remoto en Facebook. Sí, muchas gracias. A tus órdenes, Jonah. Em, es verdad, he estado observando en retransmisiones a mis colegas, les he estado siguiendo en estos días. Em, Vaya, también me siento muy afortunado de escuchar a mis colegas en sus charlas, en sus comentarios, en sus pláticas. Es algo que luego no sucede muy a menudo, a menos de que nos encontremos en una conferencia una vez al año o algo así. Es como muy remota la posibilidad de encontrarnos en este tipo de formatos y más escucharles, ¿no? O sea, como que uno va asumiendo, mis colegas, ella es especialista en esto, en fin, ¿no? Más o menos vamos conociendo nuestro trabajo tras bambalinas, pero bueno, ha resultado muy ameno, interesantísimo. Aquí estoy tomando apuntes de un montón de temas, de ideas, de sugerencias, de lecturas. En verdad, ha sido muy enriquecedor de mi parte escuchar a mis colegas, a los cuales aprecio sobremanera, ¿no?
quizás hoy vamos a charlar de algunas cositas que Ujú. van a ir reiterando, van a ir conectando con algunos enfoques, algunas sugerencias. Ayer que escuchaba yo al profesor Cerón, eh, decía yo, exactamente, exactamente, eso es lo que luego les digo a los chicos, así, ¿no? Escuchando al doctor Pache, a mis colegas de la primera sesión, doctor Enis, las cuestiones de viaje. em, en fin, aquí vemos cómo sí, de pronto la literatura em, nos, nos hace configurarnos, nos hace reencontrarnos en lugares, en cruces, como dicen luego los teóricos por ahí, cronotópicos, de espacio y tiempo, y decimos, ay, ahí coincido, ahí coincidimos felizmente, y algo muy, sí que he estado queriendo hasta incluso poner en los comentarios en Facebook, eh, respecto a estas coincidencias, sí, a mí me da, mm, bueno, me siento como muy, no sé cómo expresarlo, eh, sí, como muy afortunado de ser parte de un colegio de profesores enmarcado y profesoras, em, que de alguna manera, claro, qué bueno que no todos hacemos lo mismo, pensamos de casi, o sea, de la misma manera la literatura, qué bueno que provenimos de formaciones muy diversas, con contextos genéticos, académicos, muy, sí, muy variados, porque cuando me encuentro yo ya en cortito con, en las clases, con las y los alumnos, eh, pongo un ejemplo, llego a un segundo semestre de estudios literarios y siento una gran tranquilidad cuando pienso, este grupo ya revisó tal cosa, ya vieron a tal profesor, profesora, estuvieron en este espacio, en primer semestre se ve tal cosa. Y luego pienso más o menos en mis colegas que imparten esas clases y digo, ¿no? Qué bueno que mis colegas de alguna forma fueron como llenando cumpliendo con esos espacios de formación para entonces como llegar a lo que de veras me compete en el marco del plan curricular en específico, etcétera. Y no estar entonces pues diciendo, entonces tenemos que recorrer todo porque no saben nada, ¿no? O así como en un falso ideal de que quizás uno como profesor de estudios literarios sería capaz como de ver todo el programa y a mí que me den cualquier materia, yo la cubro con los ojos cerrados. Entonces, bueno, para mí siempre ha sido un gran aliento poder saberme en un equipo eh, de grandes profesionistas, de grandes colegas que están haciendo lo suyo desde sus nichos, si se me permite ese término, ¿no? Entonces, bueno, yo llego, si pensamos en un segundo semestre de la licenciatura o de las licenciaturas, sí llego como con la idea de, bueno, vamos a trabajar teoría literaria fundamental desde abajo, desde cero. Suelo decir en los seminarios que nos vamos a ir como al sótano, ¿no? Mientras que quizás en otros seminarios están a flor de tierra, a flor de piel en la realidad de la comunidad allá afuera. A veces en los seminarios de teoría literaria les invito a que se metan, ¿no? A que cierren la puerta de las escalinatas y bajamos al sótano y ahí vamos a estar un semestre viendo al suelo, viendo con microscopio y con lupa. Cuando llego a un quinto semestre, entonces digo, muy bien, ¿no? Ya los grupos han transitado sobre ciertos sectores. Quizás entonces, si vamos a hablar de teoría literaria, hablemos de complementos, de afinar, ¿no? Elementos para afinar, para consagrarse en alguna línea ya como más concreta dentro del mundanal de sectores y espacios y mundos de teoría literaria. En la maestría
en la maestría he tenido la fortuna desde un inicio también, soy de esta parte del colegio de los veteranos que hemos estado aquí desde otras maestrías, desde otra maestría que tuvimos que adecuar, por no decir, pues sí, dejarla atrás para innovar en este nuevo plan. Y ahí he tenido el privilegio aquí en la MEL, ¿no? En nuestra maestría he tenido el privilegio y el honor de impartir luego en primer semestre una materia que se llama bueno, bosqueja el concepto de lo literario, ¿no? Y ya ahí, con lo literario, ya con esa formulación en neutral, casi está como la llave de apertura a estos temas básicos de teoría literaria que hemos planteado en la maestría. Sí, tienen que estar de alguna manera representados, claro, no nada más en mi seminario, en otros, bueno, en el seminario que me toca impartir, sino también de pronto en otros sectores con enfoques eh, diferentes, pero bueno, casi todos abundando en un momento muy particular a ese núcleo fundamental epistémico, filosófico, epistémico y lingüístico a nivel profundo, casi podríamos decir semiótico estructural, que constituye la noción de texto literario, ¿no? Entonces, sí. Y en la maestría también, cuando no me toca, cuando no es específicamente esa materia, eh, a menudo me toca apoyar a la generación, a las generaciones, en diversos estadios, en diversas fases de sus seminarios de investigación. Bueno, en los seminarios de investigación e intervención, ya sea en el segundo, en el tercero, cuarto, según luego cómo se configuran las cosas. Y allí, pues sí, me dedico, igual que mis demás colegas en los mismos espacios correspondientes, a acompañar casi al pie de la letra, literal, al pie de la letra, todos los proyectos, desde la constitución formal, eh, esta constitución que no cambia, ¿no? Desde cómo se escribe un documento recepcional con todas las cositas formales que esas no cambian, el modo de citar, todas estas delicadezas, también una cuestión como de estilo académico. Y claro, familiarizándome con los diferentes sectores o puntos, elementos teóricos, sobre todo teóricos, que están fundamentando cada uno de los proyectos. Ya a nivel de metodología, lo que hago es más bien pues acompañarles, ¿no? Acompañarles, alentarles y a tratar de comprender qué están realizando exactamente desde el acompañamiento de sus directoras o directores de tesis. También hace algunas generaciones atrás tuve el privilegio de estar en su lugar, en tu lugar, doctor Jonathan, y sí, de ahí también el, el gran mensaje de empatía y de gratitud hacia tu liderazgo, porque sé lo que significa coordinar un programa, lidiar con CONACYT, antes CONACYT, lidiar con criterios de calidad, con indicadores, a veces sí, en suma, sobremanera neoliberales, en fin, como se dice ahora. Entonces sí agradezco muchísimo de nuevo, ¿no? Este acompañamiento, este liderazgo que has asumido con mucho pundonor y gallardía. Y bueno, ¿no? Así que somos colegas muy cercanos en ese sentido y en los demás académicos. Así es. Como para comenzar. Claro, claro, sí, no, está perfecto. Creo que estamos cubriendo, o bueno, ya usted está cubriendo como algunas de las partes pensadas como para esta conversación y está padrísimo, doctor. Y bueno, yo en especial quiero hacer, bueno, énfasis en este agradecimiento de mi parte, doctor, por estos bellos comentarios que expresa en esta sesión. Bueno, pues yo los tomo con mucho aprecio, con mucha gratitud, doctor, por esos comentarios que me obsequia el día de hoy. Doctor,
Entonces, usted es profesor desde luego de nuestra facultad, ya haciendo un resumen, eh, eh, digamos, ha estado por más tiempo por acá, usted se describió como un profesor veterano, entonces eso da cuenta de su experiencia, desde luego impartiendo clases, acompañando tesis, realizando investigación. Eh, cómo considera usted, doctor, que contribuye el trabajo que realiza usted y también las tesis que usted ha dirigido, cómo contribuyen al desarrollo sí, al desarrollo de la sociedad o de los conocimientos eh, humanísticos literarios? ¿Cómo ve usted su trabajo y también las tesis, el impacto de las tesis que ha dirigido en el programa? Wow, vaya, ese sí, sí, creo que es una de las preguntas pues más difíciles este tipo de preguntas son de las más difíciles de responder así como de, sin, sin dej- dejar atrás quizás un falso orgullo o algo así. Por supuesto que uno dice, siento dos caminos, dos respuestas. Una es, bueno, vaya, ojalá, ¿no? Lo cual sí estoy seguro por el seguimiento que le he dado y por la cercanía que guardo con mis tesistas ya una vez que egresan y que se reinstalan en sus mundos laborales, con casi la mayoría tengo contacto colegial, de amistad. Sí, por una parte uno dice, híjole, ojalá, ¿no? En verdad, eh, el, el trabajo de investigación, de apoyo, de enseñanza, de transmisión, de conocimiento generacional, ¿no? Que tuve oportunidad de brindar en ese momento y que de alguna manera va quedando, no nada más, quizás no nada más en las tesis de modo como literal, ¿no? A la letra, sino quizás también en un ámbito de que es como muy lindo en la esfera de las relaciones académicas con nuestros formadores, es decir, también en una suerte de inspiración profesional, ética, quizás no ética, moral, académica, como inspiración y, y que en ese sentido nuestros tesistas ya de regreso instalados en sus mundos laborales, en sus esferas de investigación, miran hacia atrás a nosotros y nos recuerdan a sus profesores de la universidad como grandes mentores, como gente que en su momento con los recursos que tuvimos, dimos pues todo lo que a nuestro más leal saber y entender pudimos brindar. Y entonces quizás ahí se instala un ámbito filosófico de no solo de lealtad en amistad, en honor, sino también una especie de lealtad respecto a la dignidad humana, ¿no? Respecto a esta dignidad humana que se va defendiendo en las propuestas, como lo decía ayer el doctor, en las novelas, en la literatura, todo lo que la literatura sabe de nosotros, que no lo habíamos anticipado, soñado, y todo lo que la literatura sabe del mundo. Y, y entonces, bueno, esa podría ser como la respuesta filosófica. O sea, yo espero que sí sea un, un hallazgo que puede ser llevado y transmitido de generación en generación, así como a veces, bueno, no a veces, todo el tiempo en realidad, antes de presentarme en un salón de clases, así como los futbolistas se persignan y miran al cielo, casi así veo al cielo y me acuerdo de mis formadores de todos estos años y digo, lo voy a volver a intentar este día, ¿no? En honor a mis formadores, a quien les debo esta vida académica en este sentido filosófico, ¿no? Ahora, en la respuesta concreta, creo que mi trabajo en las tesis mm,
en un 80%, digamos, va encaminado a que en esos proyectos funcione muy bien la estructura teórico-metodológica de interpretación literaria. Digamos que esa sería mi especialidad, ¿no? Eh, Dentro de la diversidad del colegio de profesoras y profesores, creo que puedo suscribir, ¿no? Muy bien que mi especialidad es mirar esos marcos teóricos de referencia que se convierten en procedimientos o procesos metodológicos para el análisis y la interpretación literaria. Con eso, como poniéndolo de énfasis, puedo entonces mirar a mis colegas que acompañan en los comités sinodales y me pongo también y pongo a mis estudiantes en manos de las especialistas en didáctica, en pedagogía, ¿no? En quizás ya el tema social que se está demarcando, que se está explorando, ¿no? Y entonces sí, digo, bueno, de esta tesis que es siempre cuidada de modo conjunto hacia su culminación, por lo menos el fundamento teórico de análisis literario está asegurado desde donde yo puedo firmarlo, ¿no? Suscribirlo. Y entonces pienso que mis estudiantes, que después ya son mis jóvenes colegas, incluso con algunos coautores de artículos de investigación que se derivan de este trabajo de varios años, de 2 años por lo menos, de trabajo intelectual, de pronto, bueno, germinan ahí artículos en coautoría, etcétera. Y entonces digo, vaya, me quedo tranquilo a nivel social en el sentido que de la pregunta, doctor, y en el sentido como nos mira de alguna manera teórica, ideológica, el gobierno de México que nos dice, a ver, ¿y esto como para qué a nivel social? Porque entonces digo, claro, las maestras que acaban de egresar, la generación pasada, estupendas maestras, eh, en su actuación diaria con el texto literario a nivel del trabajo de averiguación semiótico estructural, fenomenológico, hermenéutico, eh, lo harán muy bien, es decir, estarán transmitiendo, estarán llevando a cabo ese trabajo teórico, literario, interpretativo, que quizás no proviene de mi mentoría, pero sí, claro, eh, apropiándome de la respuesta para ser muy claro, sí proviene de este trabajo académico esmerado de 2 años, ¿no? Y entonces es ahí cuando yo digo, sociedad, confíen en nuestros egresados, ¿no? No nada más se llevan nuestros corazones, sino que también se llevan nuestra experiencia, nuestro intelecto, Ujú, mm, en su apropiación, en su enriquecimiento autónomo, porque eso ujú. también es lo que uno anhela como profesor, que nuestros alumnas, alumnos, estudiantes, jóvenes colegas, se independicen de nuestras cátedras, ¿no? Y entonces así como cuando uno aprende a manejar, les dejamos ya el coche ellos solitos o solitas. Entonces, creo que nuestros estudiantes, en ese sentido, mis estudiantes, sin duda, están haciendo un gran papel ahora en donde se han instalado profesionalmente, porque entonces yo digo así como en mi nicho, digo, si algo saben estas jóvenes colegas, es sobre teoría literaria aplicada en la interpretación literaria, ¿no? Y entonces ya me quedo como muy tranquilo y digo, uff, qué bueno que pude encontrar interlocutoras, interlocutores que aceptaron, ¿no? El beneficio de la duda y, y como que se dejaron cautivar por estos elementos teóricos que se aplican entonces al trabajo literario concreto, ya en sus aulas, ya con sus grupos, ya con sus niñas, por ejemplo, si son mediadoras de lectura para niñas, para mujeres, para grupos de educación media superior, en fin, ahí donde se han instalado, creo que están
la sociedad queda en buenas manos con nuestros alumnos. Y creo que lo puedo extender para mis colegas en ese sentido. Claro, fíjese que está presentando o poniendo sobre la mesa una discusión y una reflexión interesante, porque como bien lo decía hace rato, de pronto pues tenemos como profesores o como investigadores, investigadoras, tenemos que ajustarnos a las políticas del sexenio en curso. Entonces, esas políticas del sexenio en curso, pues pueden ser buenas o pueden ser no tan buenas, dependiendo del nivel de análisis que tengamos al respecto de ellas. Y de pronto perdemos de vista que el impacto social no necesariamente significa que el trabajo tenga eh, o esté dirigido o ayude de manera directa a ciertos contextos sociales o educativos en nuestro caso. Me gusta mucho la manera en la que usted está planteando esto porque eh, la justificación, digamos, de ese impacto social también podemos hacerla a partir de la formación de los recursos o, digamos, de los estudiantes a quienes formamos. Entonces, ahí en realidad tendríamos que empezar a pensar también en que mucho del impacto social que ahora nos pide el gobierno que hagamos para poder acceder a ciertas convocatorias o que consigamos cierta distinción o cierta acreditación, pues tiene que versar concretamente con la atención directa a ciertas poblaciones, pero creo que también me parece relevante que empecemos a pensar que esta justificación puede venir también a partir de la formación que hacemos de las personas, porque al final de cuentas ellos, los estudiantes, nuestros estudiantes están adquiriendo conocimientos, habilidades a partir de nuestro seguimiento, de nuestra formación, y bueno, que eventualmente ellos van a replicar lo que nosotros hicimos con ellos. Entonces me parece padrísimo, doctor, que usted esté poniendo sobre la mesa esta reflexión. Doctor, y también para continuar con el diálogo, con el café, doctor, usted nos dijo que estaría conversándonos un poquito al respecto del lado amable de la teoría literaria. Y para las personas que nos escuchan aquí en la sala y también para quienes nos están escuchando en Facebook y eventualmente en YouTube, doctor, ¿cuál sería el lado amable de la teoría literaria? Si pudiera conversarnos al respecto. Sí, muchas gracias. Es algo que dije, de bote pronto dije, sobre este tema, porque creo que puede ser uno muy adecuado para el formato, para la idea que nos reúne aquí en las charlas de café académico, literario. Y después dije, vaya, ¿en qué lío me he metido? Porque ahora tengo que comenzar como por el principio, porque digo, bueno, son dos conceptos los que están allí nombrados, tanto la noción de amabilidad, que remite mucho a una especie de conducta, ¿no? De trato, de conducta, de desarrollo, de práctica de la empatía, del respeto, ¿no? De la cordialidad, ¿no? Y por otro lado, el concepto complicado que es teoría. Eh, y entonces dije, bueno, ¿cómo los voy a articular? Espero ahora sí que otra vez como los futbolistas académicos, profesores teóricos, que me han formado, ayúdenme. Ya me inscribí, ya no me puedo echar para atrás. Entonces comienza a rodar el balón y digo, claro, aquí tengo una respuesta como muy sencilla y luego un poquito ya la más elaborada. Comienzo con la sencilla. Creo que el lado amable de la teoría eh, eh, comienza con el propio docente, ¿no? Eh, si un docente de teoría literaria es amable con la temática y es amable consigo mismo y por ende, sobre todo, es amable con su grupo, creo que la temática por sí misma, que suele ser quizás un lado muy temido, ¿no? En una formación académica de letras, que es la teoría,
pudiera entonces ya de entrada ser más amable. Por no decir, la amabilidad de la teoría comienza por el profesor, por la o el profesor que entra al salón de clases con el cometido de sumar, escuchar, aprender y un poco de nuevo instalándonos, pisando sobre las huellas de 2300 años en la mayéutica socrática, escuchar, hacer que nuestros discentes se escuchen y mientras se escuchen se instale un conocimiento que, igual que las novelas, como lo decía ayer el doctor Francisco Cerón, no habíamos estimado que lo sabíamos, ¿no? Y de dónde lo fuimos adquiriendo. Entonces, bueno, esa sería la respuesta corta. El lado amable de la teoría comienza por el mentor, la mentora que abraza el compromiso de impartir clases de teoría o elementos teóricos de teoría literaria. Y ahora el lado formal, el lado amable de la teoría radica en tratar de mostrarla sin, sin trivializarla, sin simplificarla, tratar de mostrar la teoría literaria. Ahorita la nombro como si fuera un elemento unitario, ¿no? Porque, bueno, la teoría literaria es así, es todo un mundo, es un universo eh, lleno de bifurcaciones, es un universo epistemológico, filosófico, lingüístico, ¿no? En fin, multidisciplinar, como lo subrayaba nuestra colega, la doctora Esther Bautista, en la primera sesión, ¿no? Parece que los elementos de teoría ya los abrazamos como tal, pero en su trasfondo, en sus raíces, en sus núcleos de ADN, provienen de diferentes epistemologías, teorías por sí mismas, que bueno, después uno, nuestra tradición, nuestros mentores, la han ido jalando hacia arriba y las han apropiado, digamos, pensamientos filosóficos sobre el lenguaje, sobre la sociedad, en fin, no son del todo de nacimiento literario, ¿no? Sino que provienen de todas de una infinidad de esferas por sí mismas ya autónomas, disciplinares. Entonces, bueno, tratar de primero abrazar la teoría como ya algo terminado, pero que necesitamos mirarla a su interior, en dado caso de construirla, como se dice luego de una forma muy complicada, eh, y de ahí entonces mostrar su lado amable. ¿Cuál sería el lado amable de la teoría? Me parece que tiene varios, pero uno que sería uno de los más amables, de los más accesibles, de los más apreciables y apreciados es cuando nosotros tomamos a la teoría como aquel cúmulo de conceptos, visiones, propuestas, eh, entramados teóricos en general, en pequeñas teorías, que nos ayudan a mirar una obra literaria, a leerla, a admirarla, razonarla, ¿no? Todos los verbos que se van asociando con el acto de lectura, que de otra manera, sin esa teoría, quizás no hubiésemos advertido, ¿no? Eh, sí, más o menos como diciendo, a ver, la teoría más bien funciona en analogía como funcionan ahora mis lentes. Sin teoría, sin lentes, claro que percibo el mundo, claro que estoy cerca en su tangibilidad, claro que entiendo la anécdota, claro que desde que somos pequeñitos, pequeñitas, nos hemos venido formando en ficción, es parte de nuestra integridad, de nuestra constitución humana como seres simbólicos, ¿no? Es parte de nuestra antropología filosófica, el de estar familiarizados con este lenguaje de semántica universal, la cual indica que gran parte de nuestro conocimiento lo apostamos en cosas que no existen, en cosas que no tienen por qué suceder. Sobre este subjuntivo gramatical, elaboramos posibilidades del mundo que luego sí igual y
se magnifican, se realizan, etcétera. Pero entonces decimos, ok, tengo, de acuerdo, tengo esta, este acceso natural con el mundo vital que se narra en la literatura. Sin embargo, cuando me echo a perder mi lectura de playa, de habitación, de bosque, de sofá, con mis obras favoritas y me la contamino, por decirlo entre comillas, con teoría literaria, de pronto veo, ¿no? Al interior de la misma obra de teatro, de la misma película, del mismo cuento que le leía yo a nuestros niños, a mis dos hijas y a mi hijo, a nuestro hijo. eh, de pronto veo con teoría cosas que no había advertido, elementos estructurales, antropológicos, incluso lingüísticos, semióticos, que no había yo advertido sin la educación teórica por la que tuve que pasar. Entonces, eh, quizás el lado amable no es tanto como ay, regresarnos al 340 antes de Cristo con Platón en dos o tres lecturas obligadísimas, luego un gran Aristóteles, sino que el lado amable es de pronto este momento de lucidez, de reconocimiento teórico eh, que acontece en nuestras mentes lectoras una vez que después de la teoría volvimos a leer nuestras obras favoritas. Ahí es cuando uno dice, ¡ah, qué amabilidad del mundo ahora a nivel de comprensión, gracias a la formación que recibí, a la orientación que recibí en teoría literaria? Ese podría ser uno de los elementos como quizás no el más importante. Eh, eh, sí, usando esta analogía del lente, el lente que le da una claridad, una nitidez, algo que de por sí, porque también eso tengo que defender en teoría literaria, algo que de por sí ya las obras literarias defienden, es decir, también es una especie de encrucijada, es una polémica interna al interior del aula de teoría literaria, porque casi tendríamos que decirlo, o sea, si yo me quito este chalequito y nos vemos en la calle, yo tendría que decir, doctor Jonathan, Leslie Dan, este señor Ángel Ignacio Público, no necesitamos teoría literaria para abrazar la experiencia vital que las obras literarias nos brindan. Sin embargo, claro, este, eh, pasar por la teoría literaria entonces sí nos hace trascender al nivel de formadores, de mediadores, de responsables de este cuidado ancestral del canon y también del no canon literario, eh, eh, el cual se nos confía, la sociedad nos confía como universidad pública, ¿no? Entonces, sí, las obras no necesitan de teoría literaria para ser admiradas, leídas, trascendidas. Sin embargo, ya que estamos en esta área de liderazgo y de convocatoria ética, moral, incluso de valentía política y social, a través de la literatura, sí tenemos que entonces pasar al siguiente nivel y decir, necesito una instrucción formal en teoría literaria porque no puedo eh, no ver de forma intencionada un cúmulo de elementos trascendentes, antropológicos, sociológicos, filosóficos, de género, como lo han destacado mis colegas, eh, porque he decidido transitar en una profesión ignorante de teoría literaria. Eso sí, no podríamos suscribirlo, ¿no? Y eso me lleva al segundo paso de una amabilidad ya con una convocatoria mucho más, o sea, sí somos amables, pero somos muy específicos, pero sí queremos algo. Es decir, no cabe duda que ustedes y yo y ustedes, ¿no? Adoramos la literatura, amamos sí, leer, ¿no? Como dicen hoy los chicos, amamos, amamos demasiado la literatura. eh,
Sin embargo, claro, para hablar de literatura en esta convocatoria social, ética, política, ideológica, frente al aula, ¿no? Eh, no podemos o necesitamos entonces, para hablar de literatura, más allá de nuestra emoción particular, porque también la sociedad no nos confía a estas cátedras y nos remuneran, no nada más en reconocimiento social como hay los profesores los profesores de literatura, sino eh, también nos remuneran económicamente, se vuelve un modo muy digno de vida, de sustento, ¿no? Que se vuelve luego también todo un privilegio enorme y un honor, entonces, no podemos entonces prescindir de la dotación del lenguaje científico sobre la literatura que nos brinda una formación en teoría literaria. Y claro, otro tipo de formaciones integrales de los estudios literarios, pero bueno, me quedo con el enfoque de la teoría literaria. Lo digo en palabras mucho más sencillas, ¿no? La teoría literaria, en su amabilidad, nos regala, nos obsequia el nivel del lenguaje crítico, científico, formal que necesitamos para ejercer nuestra profesión. De otra manera, quizás, bueno, podríamos nada más quedarnos en charlas de emoción y gusto literario, sin que tengamos que comprometer al Estado, a la sociedad, para que nos institucionalicen, ¿no? O sea, digamos que la literatura no institucionalizada, pues se puede, es muy democrática, es muy libre, pero en ese sector, pues nadie nos brindaría un sustento profesional, laboral, ¿no? Entonces sí es también como una parte de, bueno, ocupar una cátedra no nada más va a implicar una serie de esmeros particulares en una carrera de magisterio, sino que también necesitamos llevar esta formación metateórica, metalingüística, metaliteraria, ¿no? Eh, para poder dotar a nuestros enunciados de la cientificidad suficiente para poder impartir eh, con una vocación ética intachable esta profesión, valga la redundancia, de ser docente de la literatura. Ese podría ser un gran sector de la amabilidad. O sea, uno dice, gracias, teoría literaria, aunque me hiciste sufrir a veces. eh, Te agradezco la amabilidad de haberme dotado del instrumentario, del glosario, de la densidad, de la profundidad, de los aspectos epistémicos formales para hablar de literatura, para sostener, ¿no? Y poder responsabilizarnos, ¿no? Yo nunca dejo el aspecto ético que siempre está aquí, 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 ¿no? De responsabilizarnos de una cátedra, ¿no? Porque también eso es algo que creo que cuidamos, pero que también sí, debemos de seguir cuidando, creo decirlo así mejor, eh, esta convocatoria que tenemos frente a grupo, porque imaginemos, estimado doctor, estimada comunidad, de pronto uno en el salón de clases se vuelve la máxima autoridad ideológica, teórica, epistemológica, ¿no? En un entorno de clase, en un entorno académico, en un entorno de jerarquías, ¿no? Está el profesor y está la comunidad discente, los estudiantes, les estudiantes, y entonces la convocatoria ética es gigantesca, ¿no? Porque uno es así como cuando uno es padre o madre de familia, binaria o no binaria, la responsabilidad sobre nuestros pequeñas es gigantesca. Así yo lo veo también en el salón de clases. La palabra del jerarca en el podium, en la cátedra, es muy fuerte, ¿no? Entonces, uno podría en 2 minutos echar a perder una generación de 25 candidatos a una licenciatura. Entonces dice uno, ¿qué trabajo más difícil
elegido, ¿no? El trabajo de profesor en todo, me da la impresión, en todos los sectores es de los más difíciles que puede haber en ese sentido. La convocatoria que tenemos frente a la sociedad representada en la valiosísima integridad de cada une de los participantes es gigantesca. Entonces, bueno, teoría literaria sí en su amabilidad para ser muy bien formados y convertirse en muy buenos, estupendos profesionistas. Hablo desde mi cátedra, pero sigo incluyendo a mis colegas que, por supuesto, sin teoría literaria, ninguno de los que estamos aquí y hemos participado podría sostener nada, ¿no? Todo mundo traemos una formación teórica. Claro, en diferentes sectores ya en otras temáticas, como que vamos obviando que detrás de todos nuestros juicios sobre literatura hubo un andamiaje, se halla un andamiaje de teoría literaria y de teoría en general, pero bueno, hablando de teoría literaria. Wow, pues doctor, es, es muy, ¿cómo decir? Es muy apasionante escucharle, doctor, hablar de estas reflexiones que son valiosísimas. Eh, Usted ha postulado, digamos, toda la perspectiva teórica necesaria para el ejercicio de la docencia o de la investigación literaria. Y bueno, resalta o subraya la importancia de formarnos en este ámbito porque eso nos permite, yo justo estaba pensando en esa analogía de los anteojos, ¿no? De los Sí. anteojos, porque podemos estar y podemos propiciar que nuestros estudiantes o las personas a las que formamos también eh, con el simple hecho de tener el texto frente a ellos, pues logren hacer una actualización o conseguir una imagen de ese texto. Pero bueno, la pregunta, sí, la gran pregunta que usted eh, pone sobre la mesa es, bueno, ¿a partir de qué? ¿Sale? Ujú. Entonces, a partir de qué resulta muy, muy importante en realidad porque estaría permitiendo y permite que esos estudiantes o esas personas con quienes nosotros trabajamos y realizamos y llevamos a cabo y diseñamos, planeamos, ejecutamos ciertas estrategias, pues bueno, esas estrategias tienen que estar fundamentadas entonces en todo aquello, digamos, en la fundamentación teórica que permita que los estudiantes vayan formando sus propios vayan construyendo esos anteojos que les permitan eh, interpretar, eh, actualizar ese texto con el que ellos interactúan. Entonces, me parece muy, muy valioso, doctor, que el día de hoy tengamos la oportunidad de escuchar esta conversación tan importante en el ámbito en el que nosotras nos desarrollamos. Y bueno, doctor, yo por eso le agradezco muchísimo. Si le parece, vamos a empezar a cerrar esta conversación, este café, porque después tenemos uno más. Y bueno, doctor, fíjese, la última pregunta que yo quisiera hacerle también en el sentido, eh, en el, es en el sentido de cómo, cómo podríamos convencer, o digamos, sí, que le diga a nuestra audiencia de esta sala, por favor, y a la audiencia en Facebook y de YouTube, por qué sería importante elegir la maestría en enseñanza de estudios literarios de la UAC. ¿Cuál sería su perspectiva al respecto? Sí, muchas gracias. Sí, eh, creo que es una pregunta que, cuya respuesta, desde mi punto de vista, creo que termina instalándose, cuya respuesta termina instalándose en un ámbito, creo, muy alentador. Eh,
creo que hoy en día, bueno, siempre, pero hoy en día necesitamos mensajes de aliento desde gente que, si se presume veterana, con experiencia, casi que en cuya, sí que se encuentran como en una especie como de cúspide, como ya no de salida, pero sí ya casi mirando a la salida a nivel profesional, ¿no? Mirando a una jubilación, ay, no, todo el mundo me pregunta, ¿y cuándo te jubilas? No, no me pregunten eso. Pregúntenme qué voy a hacer hoy, qué voy a leer mañana. Sí, se va a instalar, la respuesta se instala en un mensaje de aliento. Em, Enseñar literatura, es decir, elegir nuestro programa para darnos esa oportunidad, ese beneficio de la duda de terminar de profesionalizarles a quienes ya provienen del ámbito, ¿no? En este perfil de ingreso, quienes lo están trazando y apenas entonces estarán como emprendiendo este camino de primeras experiencias en la docencia y entonces regresar con nosotros para profesionalizar, para obtener su grado de maestría, camino, por supuesto, a un doctorado, según los casos. Eh, si nos regalan ese beneficio de la duda, creo que ustedes transitarán, se hallarán, habitarán un espacio en donde sucede algo como muy lindo y muy alentador y muy valiente a la vez. Enseñar literatura desde el aspecto teórico, filosófico, que tiene que ver con una especie de humanismo, eh, eh, pues muy, muy sensato dentro de todas las posibles fallas o críticas que haya en el concepto de humanismo, eh, incluyendo teorías ya hacia lo no humano, desde luego. Sucede algo muy lindo, muy alentador, para decirlo así. Y esto no es mío, esto lo traigo de mis formadores, sobre todo de un gran formador cuya bibliografía está aquí, que me tiene así siempre alerta y en formación. Mi profesor Gehrig, que en paz descanse, decía, de alguna manera la literatura siempre, y ahora yo lo actualizo, enseñar literatura, actualizarnos en la enseñanza, en la adquisición, en la formación literaria, vitaliza, renueva siempre un constante diálogo con el pasado. Siempre las obras literarias son un pasado, aunque algunas recientes, pero siempre como que el carácter ontológico de una obra literaria está cargada teóricamente, filosóficamente de pasado. Um, entonces, enseñar literatura revitaliza un muy, muy completo, sofisticado, pero también bondadoso diálogo con el pasado, con las experiencias humanas que se han ensayado de modo privilegiado en la literatura, mientras que en la actualidad de la docencia, porque entonces si la literatura es un acto de pasado, es un ambiente de pasado, la enseñanza de la literatura es un ambiente de presente. Indiscutiblemente, siempre hablamos desde el aquí y ahora respecto al pasado de la experiencia humana fijada en sus textos. Y de ahí entonces, en esta interacción de pasado hacia la vivencia del presente, porque entonces también vemos este presente como mentores y público discente, en ese mismo momento se instala algo en donde yo veo este aliento al futuro, este aliento benévolo, esta, este, este lugar de cuidado amoroso al futuro. Y eso es cuando en en este público discente se perfila, emerge el futuro, ¿no? Entonces, si, si enseñando literatura revitalizamos un diálogo con el pasado en un momento de generosidad, cordialidad y gratitud en el presente, se instala entonces un mensaje de aliento al futuro. ¿Por qué? Porque mientras uno
comienza a trascender atrasito de la obra literaria, nuestros alumnos, alumnes, son los que están ya configurando en el futuro ese lugar en donde se vuelve a revitalizar como futuros docentes de la literatura este diálogo con el pasado en un nuevo presente, vitalizando, generando un nuevo futuro. Y entonces así, Yona, tú lo provienes ahora recién de la experiencia de doctorado con nuestros colegas del Colegio de Lingüística y podrías corroborármelo, ¿no? Ese diálogo del pasado en el presente, en donde tú apenas hace algunos meses atrás eras el futuro, el cual ya llegó. Entonces, esto es maravilloso, creo, y con eso podríamos quizás mandar esta señal de aliento. Estudien con nosotros enseñanza de estudios literarios para que puedan de alguna manera, bueno, pudiéndolo hacer en otros lugares, pero que quizás entonces compartan esta experiencia de un diálogo en tres tiempos que creo no puede ser sino alentador y amoroso. Wow, doctor. Pues esta reflexión final es muy bonita porque digamos que ve todos estos aspectos relacionados en el propio saber literario y me encanta esta perspectiva filosófica a partir de la cual la plantea. Entonces, espero y esperamos desde luego que que las respuestas de todos los profesores y profesoras a esta pregunta concreta pues permitan convencer a las personas que están revisando nuestra convocatoria de efectivamente postularse para venir a convivir con ustedes, a aprender de nosotros, de nosotras. Y bueno, doctor, pues no me queda más que agradecerle mucho por obsequiarnos esta hora de su tiempo. Y bueno, eh, estaríamos de esta manera terminando esta conversación con usted, muy interesante, muy bonita, muy rica, que Gracias. desde luego permitirá a los estudiantes abrir panoramas acerca de lo que nosotros estamos haciendo aquí en el programa de tesis. Muchas gracias, doctor, por Bueno, su tiempo, por su charla. Estaríamos terminando de esta manera esta conversación. Y bueno, vamos a tomar 3 minutos de receso antes de regresar con la doctora Eva Patricia Velázquez, quien estará conversando con nosotros en unos instantes. Muchas gracias, doctor. al Vamos a contrario, tomar gracias. un Saludos. recesito. Saludos. Vamos a tomar un recesito y regresamos en unos instantes. Magnífico.